Doctora, buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes. Bueno, es un gusto estar con usted, doctora Alejandra. Como bien sabes, es un trabajo para el proyecto de Preparo a mi clase, que es un proyecto de profesores y maestrantes, ¿no?, que quiere poner al servicio de otros colegas este material para que les pueda ayudar. De tal manera que en este momento lo que queremos hacer es, a partir de algunas preguntas que hemos elaborado, doctora, ofrecer elementos de reflexión, ¿no?, para la actividad docente de otros colegas. Sin más, comienzo con la primera pregunta, doctora. ¿Cuál es nuestro papel como docentes en medio de la crisis sanitaria actual? ¿Las condiciones actuales exigen un comportamiento o aporte especial de los docentes? Y como docentes, ¿cuáles son las condiciones de posibilidades para un holding o un sostenimiento en esta situación a distancia? Yo voy a responder refiriéndome a alumnos de bachillerato exclusivamente, porque probablemente pudiera ser diferente para otros niveles de licenciatura o de posgrado, por ejemplo. A mí me parece que para con los alumnos de bachillerato, lo que nosotros tenemos que hacer es reforzar todo el apoyo que podamos, sobre todo en el aspecto emocional, porque el joven en este momento, por supuesto que está pasando una situación muy dura, muy difícil, eh, igual que todos, pero el joven todavía, digamos, con situaciones agravadas. ¿Por qué? Porque para el joven buena parte de lo que es su educación como bachiller es contar con el contacto con compañeros. Entonces, en cuanto eso no sucede, por supuesto que van a haber problemas. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de que a través del video nosotros podemos entrar a las casas de nuestros estudiantes y entonces darles un acompañamiento que realmente pueda brindarles em, apoyo, no solo el académico, sobre todo, ¿verdad? El emocional. Muchas gracias, doctora. Sí, y aprovechando lo que comenta, ¿no? Viene la segunda pregunta que viene casi como en cascada. Ahora que el docente entra, como usted menciona, a las casas de sus alumnos y que incluso puede ser escuchado por otros miembros de la familia, ¿considera usted que debe hacer mayores esfuerzos respecto de su actitud y del manejo de sus contenidos? A mí me parece que eh, tenemos que hacer ajustes en los programas y no solamente porque nos escuchen otras personas en las casas de nuestros alumnos, no solamente por eso, sino porque este tipo de enseñanza que estamos realizando de manera improvisada nos requiere hacer una selección de contenidos. En definitiva, no podemos aspirar a tocar todos los temas que habitualmente tocamos. Y también tenemos que estar muy conscientes de que los hábitos de estudio que tienen nuestros alumnos no los habilitan para, para el estudio autogestivo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de ello. Y por esa razón, coordinarnos con nuestros alumnos, formar equipos y, como ya lo había dicho, hacer una selección temática. Muchas gracias. Abandonar pues la pretensión de de que vas a tocar todos los temas así como lo hacemos siempre, no, no, sino que tocar los principales temas y hacerlo en formas muy atractivas para que el trabajo que tenga que hacer el joven solo, de manera independiente, pueda realmente realizarlo. Muchas gracias, doctora. Eh, ¿Considera usted que se darán modificaciones en el currículo en general
y en el currículo oculto en particular respecto de las relaciones docente-estudiante y respecto de la relación estudiante-aprendizaje, ¿cuáles serían estas? Sí, a mí me gustaría que me explicaras primero qué estás entendiendo por currículum oculto, porque se puede entender en distintas formas. Pero primero, ajustes al currículum, sí, porque esta es la pregunta que ya me habías hecho anteriormente. Sí, ajustes a los programas, pero ¿qué estás pensando cuando hablas de currículum oculto? Sí, por ejemplo, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta distancia y desde la pantalla, por ejemplo, la relación también cambia, ¿no? Y eso, por ejemplo, pertenece al currículo oculto, ¿no? Por parte del estudiante. A ese tipo de actitudes, profesora. A mí me parece que el hecho de que solamente podamos vernos el rostro, y muchas veces ni siquiera eso, porque nuestros alumnos de bachillerato no están obligados a mostrarnos el rostro. Ellos con que pongan su nombre, con eso basta. Entonces, no hay una comunicación gestual, no hay una comunicación que en la que tú te puedas apoyar para saber si te están entendiendo. Entonces, es muy desconcertante realmente para el profesor impartir una clase sin ver los rostros de los alumnos. Yo veo pequeñas caricaturas que ponen en vez de su fotografía. Alguno que otro pone fotografía, pero muy pocos. O ponen portadas de discos, o ponen a sus mascotas. Entonces eso me da la oportunidad de hablar de sus gustos. Oye, este disco que pusiste parece ser muy interesante. Cuéntanos qué música es y dónde la puedo oír, ¿no? Entonces, esa es otra manera de acercarte al alumno, como tú dices, cuando no tenemos apoyo, el que presencialmente es tan importante, los gestos, el cuerpo, con todo eso no contamos. Y es así, esto que está diciendo se me hace muy interesante porque precisamente también estos medios nos arrojan otra posibilidad, ¿no? Precisamente fijarnos como docentes, poner atención a esos detalles, ¿no? Que los alumnos eh, nos dicen queriendo o sin querer, ¿no? Precisamente para poder generar esta vinculación, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Incluso yo te podría decir los nombres de muchas mascotas de mis alumnos, porque ponen a su gatito, a su perrito, ponen, ¿verdad? Entonces, oye, qué bonito está tu gato. No, maestra, es gata y se llama fulana, ¿no? Entonces es otra manera de establecer un contacto, aprovechando, como tú dices, que tenemos otros elementos y que pues hay que usarlos, hay que emplearlos. Gracias, doctora. ¿Considera usted que dada la emergencia sanitaria, hubo un repunte de la enseñanza tradicional en la que el docente es transmisor de saberes y la enseñanza es unidireccional? Fíjate que no, que creo que esta ha sido una oportunidad, al contrario, para romper con esquemas tradicionales de enseñanza, porque la mayoría de los profesores, la gran mayoría, han dado sus clases, hemos dado nuestras clases utilizando plataformas como puede ser Classroom o como puede ser aula virtual. Y, y plataformas de esa naturaleza dan la oportunidad de que diseñes actividades, ejercicios, con recursos con los que habitualmente no contabas. Por ejemplo, videos, por ejemplo, textos, textos con los que habitualmente tú no trabajabas. Y todo esto, el alumno puede hacerlo solo en forma asincrónica. Entonces, de lo que se trata en esta forma de trabajar es trabajar sincrónicamente, pero también asincrónicamente. Y en esa parte asincrónica es donde me parece que la situación
nos da una nueva riqueza y nos da una nueva posibilidad de romper con pautas ya trilladas. Sí, y como dice, ¿no? Quizás también valdría la pena, ¿no? Por ejemplo, que como docentes buscáramos más momentos, ¿no? Dentro de la planeación, ¿no? Por ejemplo, y también como una estrategia el buscar formar equipos colaborativos, ¿no? Que también, por ejemplo, puede incluso desde a la distancia, puede también incluso ayudar, por ejemplo, a que los compañeros se junten entre ellos mismos también para fomentar este trabajo y se sostengan un poquito más como fuera de la pandemia, ¿no? Quizás para recrear un poco, Sin ¿no? duda. Sí, fíjate que esto que mencionas, pues es algo a lo que todos los maestros estamos acudiendo, por varias razones. Una es la que ya mencionaste, eh, porque nos da la ocasión de apuntalar y de apoyar la interacción entre los estudiantes, pero también porque nos da la oportunidad de poder evaluar realmente sus trabajos. Imagínate si vas a evaluar 50 trabajos por grupo, ¿no? Y si lo haces individualmente, pues realmente no podrías hacerlo. Entonces, si tú los agrupas por equipos, eso pues ya se va volviendo factible. Aunque te voy a decir una cosa, Carlos, que aprendí como una lección de esta situación. El alumno habitualmente no está acostumbrado, no está, digamos, en actitud de trabajar realmente en forma autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que los vicios que tenemos cuando mandamos a los alumnos a que trabajen en equipo, eh, también se dan, también se dan y se dan tal vez en una forma más amplia, más fuerte. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Pues que trabajan 2 o 3 personas y los demás no trabajan. Solamente anotan los nombres dentro del trabajo. Eh, Ahí uno tiene que diseñar estrategias especiales para hacer que realmente todos los integrantes de los equipos se integren a la tarea de la construcción de su propio conocimiento. Pero como te digo, Carlos, yo aprendí que trabajar, mandarlos a trabajar en equipo es un gran riesgo si no diseñas al mismo tiempo algún tipo de situación que te permita controlar que realmente todos los alumnos de ese equipo han trabajado. Entonces, ¿Considera usted que el modelo a distancia llegó para quedarse? mira, yo no lo sabría decir hasta qué punto. Lo que sí veo es que estas plataformas están perfeccionándose. Por ejemplo, las de Educatic de la UNAM, de aulas virtuales, se están perfeccionando actualmente para tenerlas listas. Em, no sé hasta qué punto y no sé todavía de qué formas vamos a trabajar realmente los cursos por venir, pero de que llegaron para quedarse, sí llegaron para quedarse. Sí, Carlos, así como lo dijiste. ¿Quién sabe en qué medida? ¿Quién sabe en qué proporción? Yo no digo que todo el tiempo tengamos que trabajar en esta forma, no, pero que sí nos apoyaremos más en este tipo de recursos virtuales, sí. Eso sí lo creo, Carlos. Gracias, doctora. Y por último, ¿qué aprendizajes le deja en su profesión este trago amargo, por decirlo menos, de la emergencia sanitaria? Fíjate que yo aprendí mucho, Carlos, en este periodo. Primero, aprendí a reinventarme. Tuve que reinventar mis formas de enseñanza porque no estábamos preparados, nadie.
Sí. ni los alumnos a trabajar en esta forma, ni los profesores. Entonces yo aprendí mucho desde cosas técnicas, meramente técnicas, como manejar un Zoom, por ejemplo, manejar una plataforma como Classroom, hasta nuevas formas de comunicarme con los alumnos, así como lo que decíamos antes, ¿no? Oye, y tu mascota que yo estoy viendo ahí en tu nombre, cuéntame un poco más, ¿no? Y es otra forma de comunicación con ellos, también muy enriquecedora. Entonces, yo aprendí muchísimo. Y por supuesto que he de confesarte que al principio, pasé por un estrés enorme, un estrés muy grande, porque yo no sabía manejar plataformas para la enseñanza, dado que mi enseñanza siempre había sido presencial. Entonces, desde ahí tuvimos que comenzar, desde aprender a manejar este tipo de plataformas. Y luego, cómo seleccionar contenidos, cómo diseñar nuevas estrategias para el trabajo de los alumnos, para las actividades, pero también para evaluarlos. Entonces fue todo un aprendizaje el que, el que vivimos dada esta situación. Y bueno, eh, aunque sí fue muy duro, sí fue muy pesado, yo te voy a confesar que para mí fue estresante, fue muy pesado, pero aprendimos cosas nuevas. Entonces ahora tenemos más recursos con los que contar en diversas situaciones. Le agradezco mucho, doctora Alejandra Velázquez, mucho sus palabras, mucho sus comentarios, ¿no? Sus años de servicio y seguramente nos van a servir no solamente a mí, sino a la red de profesores que consulten este video. Muchas gracias. Y a mí me parece, perdón, para terminar, que los profesores jóvenes, como lo son ustedes, deben estar abiertos a todo tipo de eventualidades, que Sí, aunque no sea una pandemia, puede ser cualquier otra eventualidad que nos obligue a utilizar nuevos recursos, mostrándonos abiertos a ello. muchas gracias, doctora. Hasta luego y buenas tardes. Ha sido un placer, Carlos. El placer es nuestro. Hasta luego.